noche en el continente americano, mientras en Europa inicia la madrugada y amanece en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Les habla Claudia Gurizati, directora de este canal internacional de noticias y este programa de opinión, de análisis, de debate. Los saludo desde el Centro Internacional en Washington, en compañía, como siempre, del subdirector de la noche, Jefferson Beltrán, en el Centro Internacional en América Latina. Jefferson, hola, muy buenas noches. Y aquí estamos nuevamente acompañando a las víctimas de las FARC. Claudia, como siempre, el compromiso continúa intacto aquí en el programa La Noche, acompañando a todos los que sufrieron los vejámenes de este grupo criminal que hoy está en la sociedad civil luego de firmar un acuerdo de paz. Para mí es un gusto estar contigo, Claudia, en esta noche, y por supuesto que saludamos a esta hora a todos nuestros televidentes que nos ven en todo el continente americano y en el resto del mundo. La noche enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. La Federación Colombiana de Víctimas de las FARC. Más de 225.000 víctimas de las FARC, del quehacer sanguinario de las FARC. Le está solicitando a la JEP, que fue ese tribunal que crearon Santos con las FARC cuando lograron el acuerdo, la Jurisdicción Especial para la Paz, que incluya e investigue a una integrante llamada Sandra Ramírez, es una exintegrante de las FARC, quien actualmente ostenta un cargo como senadora, es senadora de Colombia en segundo periodo. Bueno, ¿por qué lo está haciendo? Es lo que les vamos a contar. Ellos quieren, las víctimas de las FARC, que se investigue a Sandra Ramírez como máxima responsable en el macro caso de reclutamiento y graves crímenes sexuales cometidos contra niños y niñas y adolescentes en las filas de esta organización terrorista que se llama extinta, pero que sus reductos siguieron, o quienes no lo firmaron, o quienes volvieron a delinquir, y ahora tienen sumido al país, a Colombia, en una guerra tremenda con otras organizaciones terroristas y narcoterroristas. La solicitud de vincular a Sandra Ramírez en la JEP como responsable de estos crímenes sin atribuirle mando directo está centrada en su responsabilidad por omisión, su papel en la construcción de la cultura organizacional y su influencia política dentro de las FARC. Esto encaja en la doctrina de responsabilidad indirecta o por contribución significativa utilizada en el derecho internacional para casos de líderes que, sin dar órdenes directas, facilitaron o permitieron la comisión de crímenes de guerra y lesa humanidad. El otro frente jurídico está en la Corte Suprema de Justicia, Claudia. Allí la Sala de Instrucción del Máximo Tribunal ha decidido abrir una indagación preliminar contra la senadora Sandra Ramírez. El proceso obedece a una denuncia que ha sido presentada por la vocera de la Corporación Rosa Blanca, Sara Morales, quien estará hoy aquí con nosotros. Ella la denuncia la ha hecho por presuntas amenazas en su contra que dijo haber recibido el pasado mes de noviembre del año 2024. Bueno, vamos a explicarles a ustedes de quién se trata. ¿Quién es Sandra Ramírez? Es mejor conocida durante su accionar criminal con el alias de Griselda Lobo. Ella se desempeñó posando como una de las figuras más influyentes de las FARC, muchos así la percibieron, además de haber sido la compañera sentimental del cabecilla fundador de este grupo criminal, Manuel Marulanda, alias Tiro Fijo. Ella tuvo un rol político muy destacado dentro de la organización ilegal. Ingresó a las FARC-EP en 1981 como enfermera de combate. Luego se convirtió en la radiooperadora de Tiro Fijo, quien luego fue su pareja hasta la muerte del cabecilla. Fue nombrada por las FARC como delegada para la mesa de diálogos en La Habana. Ustedes lo recordarán, esas negociaciones que tuvo la élite de las FARC con la élite de la política colombiana, Juan Manuel Santos, de 2012 a 2016. Y después de la firma de lo que ellos llamaron el acuerdo de paz, resultó electa como senadora. Ah, no, y recordemos, y después de que Juan Manuel Santos, incluso en este mismo programa, en entrevista conmigo, dijo que a las FARC nunca les iban a regalar curules, que tenían que ir a ganárselas, que tenían que ir a elecciones. Bueno, esas curules al final las repartieron y Santos se las regaló a todos, los premió a todos estos delincuentes por haber firmado, y gracias a eso pues él se ganó el Nobel de Paz. Por el hecho de firmar la paz, las FARC van a tener una curul gratis en el Congreso. Gratis no.
entonces? Se la tienen que ganar. ¿Tiene que ir a campaña? Tienen que ir a campaña. O sea, ¿no va a haber esas circunscripciones ellos, especiales o un cupo especial solo para haber firmado la paz? Esa pregunta me la hizo el obispo de Putumayo. El viernes pasado estuve con él, con todos los obispos, hablando sobre estos temas. Y me dijo, la gente está muy asustada porque las van a someter con esas circunscripciones especiales en las zonas de conflicto a que voten por los candidatos de las FARC. Y le expliqué precisamente lo contrario. Como no podrán seguir sometiendo a esas poblaciones porque tienen que estar desarmados cuando hagan política, entonces toda esa gente puede votar en contra de las FARC porque ya no estarán amenazados. Y el obispo me dijo, qué bueno que me aclare eso porque existe esa desinformación. Es muy importante aclarar ese punto. Que hay unas circunscripciones que se las vamos a dar a dedo a las FARC. Eso no es cierto. Lo que se acordó es que habrán elecciones de representantes a la Cámara en esas zonas de conflicto adicionales a los que se eligen esos departamentos en donde la gente podrá elegir la gente que ellos quieran. Entonces ellos han estado como grandes señores posando de gran moral ahí en el Senado y este ya es el segundo periodo. Intentaron revivir estas curules para un tercer periodo, pero por ahora congresistas con conciencia y con conciencia de justicia han detenido un regalo que no se merecen, porque hay miles, millones de colombianos que se merecerían estar sentados ahí en el Congreso. Por ahora estos ostentan esos cargos y una de ellas es Sandra Ramírez. Fue una persona que, bueno, desde que logró ocupar esas 10 curules directas que otorgó Santos, ha tenido muchas polémicas. Siempre ha insistido en negar, Sandra Ramírez, que las FARC hayan tenido como política el reclutamiento de menores de edad. Niega uno de los crímenes más horrorosos que la misma JEP reconoce. ¿Sigue usted en la idea y en la posición de que no hubo reclutamiento de menores en la actividad de las FARC? Hagamos esta reflexión primero que todo. ¿Sería que las FARC iba a enfrentar a un ejército con esta preparación y esta experiencia que tiene con niños? Eso es una pregunta que tenemos que hacernos y yo desde ahí lo invito a hacer esa reflexión. Nosotros no teníamos una política de reclutamientos en los casos en que ustedes están señalando. El punto clave de la noticia, la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz concluyó en el mes de agosto del 2021 que al menos 18.677 niños y niñas fueron reclutadas y reclutados por la extinta agrupación criminal y terrorista de las FARC. Este estimado de víctimas corresponde, según la investigación, a casos registrados entre los años 1971 y 2016, siendo el periodo de 1991 al año 2016 el de mayor recurrencia de estos crueles hechos. Macrocaso 07, JEP, Colombia. La sala definió 3 hipótesis investigativas sobre conductas asociadas al reclutamiento: violencia sexual y basada en género, desaparición forzada y homicidio, tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Ya les vamos a mostrar las cifras. Solo adelanto lo siguiente. Bajo ese sumario están acreditadas 10.065 víctimas. Es decir, 10.065 casos de menores que fueron llevados a la fuerza, a pesar de que Sandra Ramírez niegue que eso era una política sistemática de la organización Atroz, que ella representa ahora en el Senado, que fueron las FARC o que siguen siendo las FARC. Ahora les dicen disidencias, pero que al final son los representantes de esa organización después de haber firmado con Juan Manuel Santos, en ese macrocaso del 07. Pero yo quisiera ya comenzar a hablar con nuestros invitados para entender realmente estos dos frentes de noticia que se abren. Por un lado, la decisión de la Corte Suprema y por un lado, la petición de las víctimas de las FARC que hacen ahora ante la JEP. Sebastián Velázquez, representante legal de la Federación Colombiana de Víctimas, reúne a 265 organizaciones, más de 225.000 víctimas en 28 departamentos. Sebastián, gracias por estar nuevamente con nosotros. ¿Y por qué le piden ustedes ahora a la JEP que investigue a Sandra Ramírez? Claudia, gracias por tu invitación a NTN 24 la noche. Nosotros como organización acreditada, FECOL como organización acreditada en el macrocaso 07, pues obviamente tenemos el interés que en todos los casos, especialmente
en el de reclutamiento y violencia sexual, se cuente la verdad plena, exhaustiva y detallada como lo ordena la ley estatutaria de la JEP y el régimen de condicionalidad donde se encuentran todos quienes son firmantes o comparecientes. Y en este caso, Sandra Ramírez, pues ha incidido y ha omitido información y no ha versionado libremente. Entonces nosotros, por testimonios directos de víctimas que hoy se encuentran acreditadas en el caso y por el último caso de la declaración en medios abiertos en otra cadena, manifestó que ella era víctima directa de Sandra Ramírez. Entonces, nosotros creemos que hay argumentos suficientes por incidencia. Bien, no tenía mando, no era del secretariado, pero era la radista del máximo comandante de las FARC. Por ahí pasaban todas las órdenes y pasaba toda la información que venía al máximo comandante. Ahí hay una omisión de verdad. Y por incidencia, porque igualmente tenía la capacidad, al estar cerca de primera mano, ser la compañera sentimental de Manuel Marulanda, de incidir en las decisiones que se tomaban al interior de las FARC. Entonces creemos que, enhorabuena, nosotros tenemos el derecho como organización de víctimas a escuchar la versión libre que esta señora pueda dar en la JEP y contrastarla con la información de las víctimas directas que tenemos en el caso 07. Sara Morales es vocera nacional y gestora de enlaces territoriales de la Corporación Rosa Blanca. La Corporación Rosa Blanca, ustedes la han conocido a través del programa La Noche, otros medios de comunicación, reúne cerca de 800 víctimas de reclutamiento infantil, delitos sexuales, violencia de género, cometidas por mandos de las FARC. 320 víctimas ya en proceso de acreditación y acreditada, y un total ya son cerca de 1000 víctimas asesoradas por esta corporación. Es importante recordar que el pasado 20 de enero presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación contra la senadora Sandra Ramírez, con base en unos hechos que ocurrieron el 27 de noviembre del año pasado en pleno Congreso de la República, donde Sandra Ramírez la amenaza asegurándole textualmente: ahora más que nunca vas a necesitar esquema de seguridad. Quiero darle la bienvenida a Sara Morales al programa La Noche y volver a recordar este episodio tan impresionante, Sara, de una desmovilizada de las FARC a la que el gobierno de turno de Juan Manuel Santos, el Estado, de una manera absolutamente generosa, le regala curul, la amenaza a usted. Volvamos a contarle a los televidentes qué fue lo que sucedió ese noviembre del año pasado. Claudia, agradecerte de antemano a ti y a Jefferson, a todo el equipo de NTN 24 que siempre nos ha abierto las puertas para visibilizar estos episodios de los cuales hemos sido víctimas. Bueno, el año pasado yo me encontraba en este trabajo de difusión que hace la Corporación Rosa Blanca en el Congreso de la República, invitada por un representante, y en esa espera de que llegaran por mí, ya pasando todos los protocolos de seguridad que tiene el mismo Congreso de la República, desafortunadamente me encontré con la senadora Sandra Ramírez, quien en ese momento iba ingresando al Capitolio, donde pues de primero la instrumentalización que tiene hacia mí, una mujer que conoce quién soy, sabe mi nombre, en este caso mi nombre real, mi nombre civil, me llama por mi alias, lo que dice es, ¿qué hubo, Selena, cómo está? Me sentí automáticamente como si ella fuese el mando y yo el subalterno, y es donde me hace como ese comentario de que por ahí me enteré de que demandaste a Giovanni. ¿Quién es Giovanni? El director de la UIA, que en este momento es quien funge como fiscalía dentro de la JEP, ¿no? Yo le dije, pues ella se retira, y yo le dije, pues senadora Sandra, dentro de los derechos que yo tengo como víctima, creo que uno de ellos es si me siento digamos así, atacada o algo, tengo el derecho a denunciar, ¿verdad? Lo que se devuelve y me da un beso en la mejilla y me dice, claro, porque ahora más que nunca es que vas a necesitar tu esquema de seguridad. Eso para mí fue algo muy fuerte. Yo tengo que decir que desde el año 2018 que vengo ejerciendo la vocería de la Corporación Rosa Blanca y que venimos haciendo este trabajo tan grande que es de presentar estas denuncias ante la Jurisdicción Especial para la Paz,
Uno tiene todo ese empoderamiento y esa energía de seguir trabajando, pero aquí sentí que todo se me fue. De verdad, de alguna u otra manera, recibir esas palabras por parte de ella. Yo milité 11 años dentro de las FARC y sé cómo de maneras sutiles ellos le hacen a uno ciertas amenazas. Entonces, pues esto se puso en conocimiento, obviamente, primero de la corporación, de nuestro representante legal, el doctor Adel. De hecho, le solicité que alguien fuera por mí porque no me sentía en las condiciones de salir sola. Yo no cuento con esquema de seguridad. De ahí del recinto del Congreso, me sentí muy, muy, muy atacada, de verdad. Fue un miedo que me invadió como no lo sentía y lo manifesté en estos días como cuando a uno le hacían un consejo de guerra y ya la orden era el fusilamiento. Entonces, se le manifestó esto al doctor, de ahí se le comunicó a la magistratura, a la misma Jurisdicción Especial para la Paz, y en enero se instauró la denuncia en contra de la senadora Sandra Ramírez. Sara, textualmente, según usted lo ha dicho en esta denuncia que ya está en poder de la Corte Suprema de Justicia, que abrió inclusive una indagación preliminar, la senadora le dijo, ahora más que nunca vas a necesitar un esquema de seguridad. Usted ha calificado esto como una amenaza. ¿Por qué cree usted que la senadora de las FARC, Sandra Ramírez, la está amenazando? ¿Por qué usted es incómoda para ella? Bueno, no solamente para ella, Jefferson. Yo creo que Rosa Blanca fue la piedra en el zapato con la que no contaban en los acuerdos de paz. Si bien recordamos, a nosotros nunca nos tuvieron en cuenta como víctimas. Las FARC nunca contó con que surgieran una corporación como es Rosa Blanca, que es una corporación intrafilas que se dedicó a aportar verdad dentro del proceso llevado por la Jurisdicción Especial para la Paz. Eh, Sé que esto ha sido algo para ellos que no les ha gustado para nada. Primero, ya hay comandantes, eso tenemos que decirlo, dentro de los mismos relatos que se han puesto ante la Jurisdicción Especial para la Paz, hay relatos de nuestras compañeras en contra de comandantes de las FARC, los cuales ni siquiera han asumido su responsabilidad. Entonces sabemos que esto fue algo molesto. Sale el auto de hechos y determinaciones donde a estos 6 miembros del secretariado los llaman por máximos responsables. Entonces hay una cantidad de situaciones que se venían viviendo en este proceso que llevamos en el macrocaso 07 y pues de ahí es que sabemos que viene todo esto. Rosa Blanca se ha dedicado a través de, con la Federación Colombiana de Víctimas, a través de la misma Jurisdicción Especial para la Paz, a hacer trabajos en el territorio nacional, buscando esas víctimas, trayéndolas a contar ese relato ante la jurisdicción, haciendo un trabajo de la mano y de la misma compañía de los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz. Sabemos que esa es la gran molestia. He tenido que decirlo muchas veces. Yo, Sara Morales, no tengo enemigos personales, no tengo enemigos de barrio. Aquí hay una problemática que nosotros pusimos en conocimiento, no solo de la jurisdicción, sino también públicamente hemos hecho estas denuncias. Y ahí está el resultado y son estas amenazas que hemos, de las cuales hemos venido recibiendo, no solamente yo como víctima de este conflicto y como una persona que estoy ante la misma Jurisdicción Especial para la Paz, sino también todo el equipo de trabajo que hay detrás de la misma Corporación Rosa Blanca, nuestros directivos, nuestros enlaces territoriales, nuestras propias víctimas que vienen siendo perseguidas y amenazadas y estigmatizadas por esta organización. Sebastián, ¿qué implicaciones tiene esta presunta amenaza que denuncia en este momento esta mujer de Rosa Blanca, Sara Morales? El hecho de que el victimario, en este caso, le haga esa advertencia a una víctima, ¿cuál es ese mensaje que le está enviando en pocas palabras al resto de los que en este momento están tratando de sacar a relucir esa verdad que ha ocultado las FARC luego de la firma del acuerdo de paz? Jefferson, lo primero es solidarizarme con Sara Morales por estas amenazas, por esta estigmatización que está siendo víctima y claramente por esta falta de garantías que está dejando de dar la UIA en cabeza del doctor Giovanni Álvarez Santoyo. Yo creo que quienes estamos participando activamente en este macrocaso, en el cual ya hay unos imputados, hay unas responsabilidades claras, debemos tener las garantías de seguridad que determina quienes participamos activamente en el caso. Nosotros creemos que es un mal mensaje
desmontar las garantías de protección a quienes somos intervinientes o testigos o que hacemos parte de la defensa de víctimas en este caso. Por lo demás, decir que obviamente luego de que esto sucede, pues viene una etapa de negacionismo absoluto por parte del Partido Comunes. Hay un descrédito por parte de la versión que da Sara, y como ella es una senadora de la República actualmente, pues es persona forada, entonces es la Corte Suprema quien admite la demanda y será su representante legal, el doctor Adele, el que llevará este caso ante la Corte Suprema. A nosotros sí nos parece de la mayor gravedad, porque silenciar las víctimas en esta etapa procesal, donde se van a determinar los máximos responsables, que valga la pena decir, son mínimos, porque quienes causaron daños en el reclutamiento y asociados con violencia sexual son muchos más comandantes de frente y de bloque que solamente 6 máximos responsables del último secretariado. Nos parecen muy pocas imputaciones, mientras que en otros casos, como el caso 03, hay 96 imputaciones, en este caso solamente hay 6 imputaciones. Entonces, nos parece que la audiencia que se va a suceder en el mes de mayo, del 5 al 9, donde vamos a hacer las observaciones y los comparecientes y la defensa de comparecientes también lo hará, pues será un punto determinante en el avance de este caso. Sí, quiero volver con Sandra y preguntarle a Sandra lo siguiente. Cuando ella le hace la amenaza, ¿qué pasa? Es decir, usted me dice que le da un beso en la mejilla, que Sandra Ramírez le da un beso en la mejilla, y ahí es cuando le dice vas a necesitar más esquemas de seguridad, Sara. Sandra te amenaza de esa manera. ¿Hay testigos de esa amenaza que te hizo Sara, de esa forma en la que te trató, o eso quedó solamente entre las dos, disimuladamente lo hizo? Bueno, tengo que decirte, Claudia, que cuando pasa eso, ella entra con todo su esquema de seguridad, entra con el equipo de que trabaja junto con ella, pero ellos se hacen como en un círculo, más o menos a unos 2-3 metros. Obviamente presencian la primera parte de la conversación, pero cuando ella llega y me da el beso en la mejilla, ya me lo dice de una manera más discreta y me dice, ahora más que nunca es que vas a necesitar tu seguridad o tu esquema de seguridad. Entonces, es difícil, y yo quiero aprovechar este espacio que tú nos estás brindando y que este programa nos está brindando a nosotros como víctimas, y es también de decir la importancia de lo que venimos haciendo nosotros con estas denuncias y lo revictimizadas que nos sentimos por parte de esta política sistemática que tiene el director de la UIA en contra de las víctimas, que solicitamos estas medidas de seguridad, porque a veces no entendemos en qué país vivimos, donde para la UIA tiene más riesgo el victimario y cuenta con más riesgo ellos que la propia víctima. Nos están limitando en nuestro trabajo en los territorios donde la Defensoría del Pueblo ha declarado como zonas rojas, ¿sí? Donde hay alto impacto de violencia, y nosotros tenemos que prácticamente abandonar a nuestras víctimas con las que estamos trabajando 5 años, llevamos trabajando con ellas, porque no podemos ir al territorio, porque para la UIA nosotros no recibimos amenazas, nosotros no tenemos riesgo de muerte. Entonces no sabemos, entre paréntesis, y yo sí quiero que la audiencia y ustedes también se planteen esa pregunta, porque si esto es empezando y tenemos estos temas con la UIA, ¿qué pasará ahora que ellos van a llevar la investigación en los temas de delito de violencia sexual? Es absurdo para nosotros lo que está pasando. Y frente a este tema que yo viví y que espero que no lo viva ninguna de mis compañeras, lo que pasó con la senadora Sandra, es doloroso para uno saber que personas que primero nos violentaron nuestro derecho a una infancia tranquila al lado de nuestros padres, de nuestras familias, independientemente si fuésemos personas pobres o de bajos recursos, como lo quieran ver, éramos felices dentro de nuestro entorno, ¿cierto? Entorno a los cuales ellos nos arrebataron. Nos quitaron nuestro nombre, nos violentaron sexualmente, hubo violencia reproductiva, hubo violencia de género, de la cual yo fui víctima de esa violencia de género, simple y llanamente por no tener una condición sexual la cual ellos quisieran que yo tuviera, de la cual abusaron de mí, de muchas
maneras, yo tengo que decir que a veces es doloroso recordarlo. Uno quisiera borrar esos episodios de la vida, pero de todo eso hemos sido víctimas. De todo eso hemos lo que nosotros, hoy por hoy, Rosa Blanca, digámoslo así, desde las directivas de nuestra corporación, en cabeza del doctor Adel Alfredo González Guzmán, Sebastián desde FEDCOL, que también nos ha brindado un gran apoyo a nosotros, desde la magistratura, que hicimos de alguna u otra manera entender a los magistrados la crudeza y la crueldad con la que nosotros tuvimos que convivir todos estos años dentro del FARC. Entonces, ver hoy en el Senado de la República a estas personas legislando, hablando de moral, ¿sí? Trinando cuando matan a una niña en unas condiciones como el caso de Sofía, pero no miran lo que ellos hicieron con nosotros, y tras del hecho, cuando están molestos, salen y nos hacen esta clase de amenazas. Entonces, uno a veces no entiende en qué país vive y por qué siempre las víctimas somos las que vamos a estar quedando ahí en el olvido y no nos dan esa mínima garantía que es la seguridad, y es el respeto hacia nuestra vida y hacia nuestro trabajo en defensa de los derechos humanos. Y es algo que advertimos permanentemente, lo advertí yo, Claudia Gurizati, como periodista, cómo se protegió a las FARC, a los miembros de las FARC, al victimario, cómo se le dieron todos los privilegios a esos victimarios. Incluso yo insisto en esa gran mentira que dijo Juan Manuel Santos, obviamente para que ganara el plebiscito, que perdieron. Recordemos que Colombia votó no al acuerdo como estaba, pero con una artimaña constitucional lo sacaron adelante y desconocieron por completo ese plebiscito, que incluso vale la pena recordar argumentos. Es que él no ganó por muy poquito. Bueno, así es la democracia, se gana por mucho, por más o menos o por poquito. Se desconoció completamente porque los colombianos veían todas estas injusticias, veían cómo todo estaba planeado para que el victimario saliera glorioso y saliera impune y la víctima quedara desprotegida y sin ninguna ventaja. Todavía nos seguimos preguntando si Juan Manuel Santos le regaló esas curules a las FARC, como lo hizo, ¿por qué no hubo también curules para las víctimas? No quisieron, se inventaron esas curules en los territorios y sí pusieron a la gente a ir a votar, pero las de las FARC fue un regalito, a pesar de lo mentiroso, porque perdón, pero es que me lo dijo a mí en entrevista, no se le va a regalar ninguna curul, tendrán que ir las FARC a elecciones. Y salieron corriendo y les dieron las curules. Obviamente entendemos esa desazón. Las víctimas desprotegidas, las víctimas sin ningún tipo de posibilidad de estar de tú a tú con el victimario. Ahora quiero preguntarle a Sara, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, el máximo Tribunal de Justicia de Colombia, como decíamos al comienzo, decidió abrir esa indagación preliminar contra la senadora Sandra Ramírez por esa demanda que hace usted, esa denuncia, por esa amenaza. ¿Qué significa ese avance para usted? Que por lo menos la Corte diga, sí, vamos a hacer una indagación preliminar, vale la pena porque aquí hay una denuncia seria. ¿Qué opina usted? Bueno, yo creo que como estamos todos en la corporación y nuestros directivos esperando de que por única vez haya ese tipo de justicia, de que se hayan tomado como un poco en serio lo que pasó, esperar que se haga el trámite jurídico que se tiene que hacer, obviamente con altas expectativas, pero al mismo tiempo como que uno no, ya de tantas cosas que han pasado, no confiamos que vaya a pasar absolutamente nada. O sea, aquí, como Sara Morales, yo estoy sumida en el miedo. No quiero salir de mi casa, donde estoy con la medida más mínima que me dio la UIA, que fue la reubicación. Y esto que tengo que aclarar, que la medida que yo tengo de seguridad es una medida cautelar impuesta por la magistratura, porque la UIA ya me hubiese quitado las medidas de seguridad. Escondida, haciendo mi trabajo, obviamente, a pesar de que yo estoy, que no quiero ni asomarme a la ventana. Sigo haciendo mi trabajo con las diferentes organizaciones de víctimas en el territorio, donde tengo mis enlaces territoriales, en esa búsqueda de más víctimas para engrosar este macrocaso 07. Y a la expectativa, tenemos que esperar que pase todo este proceso de la indagación, de que pues la llamen a ella a declarar. Obviamente yo sé que se va a negar y va a decir que esto, como todo lo que se dice en contra de ellos, es simplemente una estrategia de desprestigio en contra de su buen nombre. Entonces, pues esperar a ver qué resulta de esto. Obviamente confiamos de que la justicia, de que la Corte Suprema de Justicia pues
tome acciones frente a esto, porque pues no puede seguir pasando, Claudia. No puede seguir pasando que nos sigan revictimizando de esta manera, que sigan matando líderes sociales y que después digan, ay, vean, sí, a esta persona sí la querían matar, porque es que hay algo que la gente no ha entendido y yo creo que la UIA tiene que entender esto, y es que no necesitan amenazarnos a nosotros todos los días para decirnos que nos tienen sentenciado a muerte. El simple hecho de nosotros salir y denunciar y de aportar verdad, porque Rosa Blanca ha aportado verdad, día, fecha, hora, nombre de los comandantes, campamentos, de qué tipo de violencia fuimos víctimas, cuántos niños fueron reclutados, cuántos abortos más o menos sistemáticos se pudieron ver dentro de los campamentos. En este orden de idea hemos venido trabajando y hemos denunciado, y la UIA no entiende que esto nos ha puesto a nosotros en un problema de seguridad gravísimo, porque los comandantes no pensaban que su exguerrillerada o su extropa, como ellos lo dicen muchas veces, o lo han hecho saber, saliéramos a denunciar esto. O sea, que íbamos a quedar en el completo silencio, acolitando ese acuerdo de paz, del cual nosotros no estuvimos de acuerdo desde sus inicios, por estas políticas que se implementaron a favor de ellos y en contra de las víctimas. Entonces, esto es esperar, confiar en Dios y confiar en la justicia colombiana, a ver hasta dónde llega este proceso. Y como lo dijo Sebastián, pues al frente de mi caso estará nuestro representante legal, nuestro director, que es el doctor Adel Alfredo González Guzmán, que ha venido haciendo un trabajo excelente. De hecho, hasta en la seguridad que yo he solicitado a la Jurisdicción Especial para la Paz, tengo que decirlo, y esto también puede ser como una denuncia, y es de que nosotros hemos que, por medio de recursos, de peticiones, de tutelas, hasta de denuncia penal, para poder que nos garanticen la seguridad a nosotros. Porque el señor director Giovanni no ha entendido esta problemática que tenemos las víctimas, pero sí sale a abogar por los victimarios, porque los victimarios sienten miedo, porque ellos se sienten vulnerables, pero las víctimas no. Entonces, vivimos en una Colombia diferente, creo yo. Pues Sara, Sebastián, vamos a una pausa a comerciales. Cuando regresemos, estaremos recordando esas cifras que en este momento muestran cómo el flagelo, la violencia contra menores de edad, las violaciones y todas las agresiones sexuales que sufrieron niños, niñas y adolescentes por parte de las FARC en este momento ya están documentadas dentro de ese macrocaso número 07 de la Jurisdicción Especial para la Paz. Una pausa a comerciales y ya regresamos a este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. El denominado macrocaso 07 de la Jurisdicción Especial para la Paz, recordemos que es esa justicia paralela que crearon Juan Manuel Santos con las FARC durante el acuerdo que firmaron en La Habana, es el que está investigando el reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado. Bajo este sumario están acreditadas actualmente 10.065 víctimas. De ellas, 8.903 son víctimas pertenecientes a 5 pueblos indígenas y 1.162 son otras víctimas campesinas e individuales. El 30% del total de 10.065 víctimas acreditadas son familiares de menores que fueron reclutados y que siguen desaparecidos. No se sabe qué pasó con ellos. El 64% de las 1.162 víctimas individuales tenía 14 añitos o menos cuando fueron reclutadas de esta manera tan cruel por las FARC. El 19% de las víctimas de las FARC sobrevivientes denunció haber sufrido, como lo estaban oyendo ustedes de la misma Sara, abortos forzados, mientras que el 24% reportó algún tipo de violencia de género. Sebastián Velázquez, quiero preguntarle por la continua negación de Sandra Ramírez, senadora de las FARC, no porque se haya ganado las curules, no porque la gente haya votado por ella, no, porque se la regaló Juan Manuel Santos, senadora de regalo de curul. Ella niega el reclutamiento de menores, siempre ha dicho que no se reclutaban y bueno, en las FARC se oyen cosas como incluso ahora Sara mencionaba, decía, somos, a pesar de las dificultades y la pobreza, teníamos familia y vivíamos felices con nuestra familia. Las FARC han dicho que nada, que se llevan a los niños para darles mejor vida, que incluso a las niñas para darles una toalla higiénica, una compresa de mujer, porque no tenían ni plata para comprar eso. Esa negación permanente o justificación permanente que las FARC han hecho sobre el reclutamiento de menores
¿Cómo la percibe FEPCOL, que es esa asociación gigantesca de víctimas que usted dirige y que reúne a más de 225.000? La negación y el eufemismo para hablar de uno de los delitos más atroces, que fue el reclutamiento de niños, arrebatarlos a sus hogares y llevárselos y volverlos máquinas de guerra. Claudia, a partir de que luego de estos 8 años de implementación de los acuerdos, la simetría del proceso deja mucho que decir. Prevalecen los derechos de los victimarios por los derechos de las víctimas. A nosotros nos vendieron un acuerdo donde decían que la centralidad eran las víctimas y por ello participamos en los macrocasos que actualmente estamos representando. Y específicamente el negacionismo no ha sido exclusivo de la senadora Sandra Ramírez. Cuando salió el testimonio de Daisy en los medios de comunicación, una víctima directa que la menciona a ella por su participación en la violencia sexual intrafilas, pues lo que hace todo el Partido Comunes, los señores congresistas, es entrar en el negacionismo absoluto y decir que esto es un montaje. O sea, ni siquiera respetan los testimonios de víctimas directas. Entonces, ahorita que vamos a esta imputación de cargos de 6 integrantes del último secretariado, que como menciono, son muchos más los comandantes que reclutaron, que abusaron sexualmente de niños, niñas en el marco del conflicto, pues estamos en el estadio del estado procesal donde se deben determinar las sanciones. Y ahí es en la jurisdicción, en lo jurídico, en la justicia transicional donde se resuelven las cosas, no mediante pronunciamientos en redes sociales como lo ha hecho Timochenko, Sandra Ramírez y los demás congresistas solidarizándose con esta senadora. Yo creo que ese es el peor ejercicio. Luego de haber hecho los daños, negarlos cuando hoy hay un caso sólido que se está trabajando seriamente en la JEP para que haya verdad, justicia, reparación y obviamente que no hubiese hechos de repetición, pero sabemos que en el marco del conflicto actual el reclutamiento está disparado. Ya regresamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Pues Sebastián, precisamente el punto clave de esta noticia tiene que ver con algo con lo que usted comenzó este programa, uno de sus planteamientos. Aunque el caso número 07 se encuentra abierto desde marzo del año 2019, 6 años después no ha sido emitida ninguna sentencia ni sanción contra los excabecillas criminales de las FARC. Lo que ha habido hasta ahora son las versiones voluntarias de más de 70 comparecientes y algunas imputaciones contra los jefes criminales. 6 años han pasado. Para las FARC todo es lentísimo allá en la JEP. Ajá. El 13 de noviembre del 2024 del año pasado, la Sala de Reconocimiento de la JEP por fin imputó a 6 exintegrantes de ese antiguo secretariado de la organización terrorista FARC como máximos responsables del reclutamiento y utilización de niñas y niños y otros crímenes de guerra. Rodrigo Londoño, Timochenko, Jaime Alberto Parra Rodríguez, Milton de Jesús Toncel Redondo, Pastor Lisandro Álape, Pablo Catatumbo Torres y Julián Gallo Cubillos. Los últimos 2, recordemos, todavía gozan de su curul de senadores por el Partido Comunes en el Congreso de la República. Y vuelvo y lo digo, curules que no se ganaron en las urnas, curules que les regalaron, que Santos les regaló, solamente por firmar el papelito. Bueno, eso para él era muy bueno porque eso le permitía ganarse el Nobel de Paz. Pero obviamente la injusticia con las víctimas es total. 6 años para imputar a 6. Sandra Ramírez no aparece acá. Y les quiero preguntar a los dos, tanto a Sara como a Sebastián. Sara, ¿cuál fue el papel de Sandra Ramírez en esto, en este atroz crimen de reclutamiento? ¿Qué saben ustedes, quienes la sufrieron? Bueno, Claudia, mira, yo tengo que siempre ser muy enfática en este tema. Yo ahora escuchaba al inicio de esta entrevista lo que ustedes hablaban del tema de la importancia que tuvo Sandra Ramírez dentro de la organización y tienen toda la razón cuando dicen el tema de que ella fue radista y la mujer del comandante máximo de las FARC, en este caso Manuel Marulanda Vélez, manejó toda la información. Ella sabía los reclutamientos, sabía de
de todo este tipo de violencias, el que ella ahora se quiera escudar y decir que dentro de su bloque donde ella estaba no pasaba, mire, esto pasó por todas las FARC a nivel nacional, ¿sí? Conocía la información. De hecho, para fusilar a un guerrillero de un consejo de guerra que se hacía en el bloque que fuese, ¿sí? Fuese en el José María Córdoba, en el bloque Caribe, en el bloque Oriental, en el mismo bloque del Magdalena Medio o en las columnas móviles, digámoslo así, la asamblea que estaba ejerciendo ese consejo de guerra decidía que era fusilamiento. La persona no se fusilaba hasta que la cabeza principal del Estado Mayor Central y su secretariado autorizara que esto se hiciera. O sea, toda la información ella la tiene. Que se venga hoy a negar, hombre, se han negado todos. Me acuerdo tanto alguna nota que salió una vez cuando le preguntaron a Pastor Alape si sabía quién era yo y lo que me había pasado, y él dice, sí, unas cosas sí y otras cosas no. Entonces, lo que les conviene lo aceptan y lo que no conviene no les acepta. Entonces, Sandra Ramírez tiene mucho conocimiento. Estamos hablando de muchos años de guerra que ella estuvo dentro de la misma organización donde fue enfermera, y como enfermera, obviamente por orientación de los comandantes, tuvo que practicar abortos a las niñas, porque ella no puede decir de que yo me rehúso como enfermera a practicar un aborto, no, porque eso lo decía el comandante. Y si ella es la enfermera del bloque o del frente donde esté operando, ella tenía que hacer esos abortos. Si fue radista, tuvo que conocer toda la información que llegaba. Además, era la mano derecha de Marulanda, la mujer de confianza de Marulanda. Se puede imaginar la cantidad de información. Y vemos el respaldo que hoy tiene por parte de todos los del Partido Comunes. O sea, la gran importancia y relevancia y los secretos que debe tener. Siempre yo he dicho que hay muchas cosas ahí que no se han contado y esperamos que en algún momento salga a la luz, y por eso estamos en esa búsqueda incesante de víctimas que tengan que ver con este caso, con el macrocaso 07, el tema de violencia sexual, violencia de género, violencia reproductiva y reclutamiento de niñas y adolescentes. Pues ya está clara la petición que hacen las víctimas de las FARC ante la JEP. Hay que involucrar a Sandra Ramírez porque queda incompleta la investigación. Recordemos que el plazo que dio la JEP a los 6 cabecillas imputados ya es el 21 de mayo para reconocer su responsabilidad como máximos responsables por el reclutamiento forzado de niños y niñas. Al aceptar la responsabilidad, los jefes de las FARC recibirían sanciones, porque también recordemos que en el acuerdo fueron absolutamente laxos, no se habló de penas nunca, no plantearon penas, no, todo se reduce a una sanción, que además pueden ser sanciones pues bastante benévolas para la atrocidad del crimen. No corresponde la gravedad del crimen con las sanciones planteadas en esos acuerdos, pero así fue como lo decidieron quienes lo firmaron y como lo impusieron al país. Entonces recibirían entre 5 y 8 años de sanción, que no implica penas de cárcel ni intramuro, según lo estableció el Acuerdo de La Habana. Queda clara la petición entonces de las víctimas de las FARC. Ahí falta Sandra Ramírez también para que asuma su responsabilidad en este caso tan grave, y las mismas mujeres, en este caso Cuerpo Rosa Blanca, que fueron víctimas directas de la organización en este reclutamiento y que saben del actuar de Sandra Ramírez al interior de las FARC. Queremos agradecerle muchísimo a los dos por habernos acompañado, a Sebastián Velázquez como siempre en esta incansable lucha, en esa soledad, a pesar de los agravios, a pesar de las amenazas, continúa liderando FEPCOL y siendo la voz de 225.000 víctimas de las FARC que hasta el momento parece que el Estado no quiere escuchar. Muchas gracias, Sebastián, como siempre. Claudia, muchas gracias. Es un mensaje alentador en medio de esta simetría del manejo de este proceso en la JEP. Muchas gracias a ti y a Jefferson. La asimetría, ellos reclutaban, robaban niños, los volvían máquinas de guerra, los asesinaban, los fusilaban cuando les hacían esos consejos de guerra, los violaban, luego las hacían abortar, y ellos solo tendrán una leve sanción y podrán seguir gozando de su curul hasta que termine el periodo. Ojalá Colombia reaccione y no les permita tener un periodo más, porque vuelve y revictimiza a todos los que fuimos víctimas de las FARC, pero en especial a quienes lo vivieron de esa manera permanente, revictimiza, teniendo en el Congreso a esas personas que ni siquiera han mostrado arrepentimiento. A Sara Morales, vocera nacional y gestora de enlaces territoriales de Cuerpo Rosa Blanca, que reúne a cerca de 800 víctimas de este reclutamiento infantil y de los delitos sexuales y de violencia de género cometidos por las FARC. Gracias, Sara, también por su valentía. Y bueno, entre todos vamos a pedir y exigir esos esquemas de seguridad para ustedes. ¿Se lo merecen más las víctimas que el victimario?
Muchas gracias, Sara. Gracias, gracias Claudia, gracias Jefferson. De verdad, siempre vamos a estar ahí muy agradecidos con su programa, con las puertas que nos abren para poder visibilizar estas graves situaciones de las cuales venimos sufriendo las víctimas. De verdad, muchas gracias. Y aquí continuaremos con este programa y por supuesto poniendo siempre nuestros focos en esas denuncias tan importantes de la Corporación Rosa Blanca. A todos nuestros televidentes los invitamos también a que opinen en esas cuentas de ex que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla, @NTN24, @Segurizati, NTN24 y @JeffersonNTN24. No olviden que la noche siempre continuará encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Una feliz noche para ti, Claudia, y para todos nuestros televidentes. Muchas gracias, Jefferson. Un placer. Hasta la próxima.